Muy buenas a todos, bienvenidos a la partida número 11 por parte del match que se jugaba en 1901 entre José Raúl Capablanca y Juan Corzo. Tenía lugar en La Habana, en Cuba, y Capablanca solo contaba con apenas 12 años cuando comienza el match y 13 cuando termina. Por lo tanto, bueno, pues de momento las victorias le sonreían, ya que llevaba 3 partidas a 2 contra Juan Corzo, habiendo perdido las 2 primeras. Hemos traído varias de ellas al canal y esta es una partida interesantísima. Es la segunda que comenta en la biografía y nos vamos a ceñir también a los comentarios que él va haciendo. Me disculpo de antemano, ya que a lo mejor el vídeo se prolonga un poquito, pero yo creo que merece la pena, ya que además, y una vez termine la partida, él hace una reflexión muy interesante. De momento tenemos en el tablero D4 por parte de Capablanca, a lo que Juan Corzo responde con D5, caballo F3, y tras C5 estamos en la variante Kraus. En las bases de datos y después de esta partida solo hay 2000 partidas con estos movimientos en el que se mantiene la igualdad, y la misma sigue con E3, caballo C6 y B3. Con esta jugada, por un lado, bueno, pues se aprovecha para fianchetar el alfil de casillas negras y también cierto control por parte de las blancas en C4, evitando que las negras lo puedan jugar en algún momento. Tras estas jugadas se juega E6, alfil B2, caballo F6, caballo D2 y vienen las primeras capturas, C por D4, E por D, y aquí Capablanca comenta lo siguiente: cuando veo esta partida hoy en día me siento sorprendido del buen sistema general de mis movimientos de apertura. Recuerdo que casi siempre jugué con D4, con las blancas, porque de ese modo el señor Corzo no podía sacar tan enorme ventaja de mis debilidades de la apertura. En esta partida hasta aquí jugué muy bien. El tema es que, si recordáis en algún vídeo anterior de este mismo match, pues el propio Capablanca, y habiendo perdido las 2 primeras partidas, echaba de menos tener conocimientos de apertura. No había cogido ningún libro hasta la fecha. Sí que algún jugador previo a este match le había dado libros de aperturas, medio juego y finales, y él había estado muy interesado en los finales. Tras estos movimientos se juega alfil de 6, alfil de 3, buscando a ambos jugadores el enroque, y lo hacen en la siguiente jugada. Caballo H5, quizás aquí las negras, Juan Corzo podría haber jugado B6. La idea de este movimiento es dar salida al alfil de C8, que como vemos pues choca contra su propia estructura de peones, y pues la opción que toma es caballo H5 y G3, ya que con caballo H5 quizás la idea que tienen las negras, que ahora no puede ser, es caballo F4 tocando al alfil de 3 y teniendo un caballo pues bastante interesante en la posición. G3 lo evita, y F5, bueno, también teniendo posibilidades las negras de jugar caballo F6, caballo E4 y así colocar un caballo potente en la posición en el centro del tablero, pero también Capablanca tiene sus ideas y de momento es él el que adelanta su caballo y lo coloca en E5. Además, la dama está atacando al caballo de H5 y tras estas jugadas caballo F6, ¿no? Si pensamos aquí en hacer algún movimiento como capturar primero este caballo, ya que tras peón por, bueno, pues una vez se retire el caballo, podrían las negras capturar este peón de E5. El problema que es que el caballo se ha quedado sin la casilla de F6 debido al peón de 5, por lo tanto habría que jugar algo como G6 defendiendo al caballo para poder llevarlo o reconducirlo vía G7 casi sin muchas casillas, y tras simplemente caballo F3 este peón queda defendido y las piezas negras además pues tienen muchos agujeros sobre las casillas negras. Su alfil negro ha desaparecido y a cambio pues las blancas mantienen este alfil bueno, pues también defendiendo el peón, ¿no? Y con cierta ventaja ya. Por lo tanto, se juega, como decimos, directamente caballo F6, con ideas quizás de E4, y Capablanca juega F4 reforzando el caballo y alfil por E5, peón por, y a estos movimientos viene caballo G4. La idea de Juan Corzo es llevar el caballo a E3 dando un doble, y quizás hubiese sido mejor traer el caballo a E4, ya que si las blancas capturan, las negras consiguen un peón defendido, pasado, y bueno, pues quizás sería más interesante. No obstante, se juega caballo G4 para dar este doble, dama E2 lo defiende,
y dama b6. La idea de este movimiento, como vemos, ambas piezas tocan el punto de d4, solo defendido por el alfil, y además con dama b6 el rey se encuentra pues al alcance o por rayos X en la diagonal, ¿no? No obstante, aquí caballo b4 podría ser interesante para las negras, ganando la pareja de alfiles, y el tema es que, bueno, pues las blancas es verdad que pueden responder con alfil a3, de alguna manera clavan al caballo, dama 5 con presión sobre el alfil de a3, caballo b1 defendiendo, y aquí si caballo por d3 se puede jugar incluso primero alfil por f8, caballo por e5, y las piezas blancas, bueno, pues siguen manteniendo cierta ventaja. Se pueden cambiar piezas dependiendo de lo que hagan ahora las blancas o retirar el alfil. Bueno, el tema es que esta opción no se juega, caballo b4, opta Juan Corzo dando un doble al peón de d4, y aquí capa blanca juega caballo f3. Tiene algo de ventaja ya en la posición, defiende el peón nuevamente de d4, mejora la posición de su caballo, y tras estos movimientos alfil de 7 conectando las torres. La partida continúa con a3, y aquí capa blanca comenta lo siguiente. Dice: juego a3 evitando caballo b4 y a la vez preparando el avance de los peones en el flanco de dama. Hoy en día yo hubiera seguido con el mismo plan. De momento se juega rey h8, y el tema es que este caballo, y una vez que se juegue h3 que viene por parte de capa blanca, el caballo se ha quedado sin movimientos, no puede venir a f6, h6 es donde se retira, y quizás esta casilla de g8 es para que el caballo se pueda llevar a g8, a f7, también torre g8 en alguna línea lanzando el peón de g7 a g5, y bueno, pues llevándolo en definitiva a una casilla un poquito más interesante. Interesante también para capa blanca jugar a 4 con el plan que él mismo comentaba, aunque de momento juega dama f2. También tiene su lógica, bueno, pues se pone en medio defendiendo una vez más al peón de d4, evita que el rey pues, o el peón de d4 esté clavado, y así, bueno, pues mejora un poquito la posición de sus piezas. Si nos damos cuenta, o ahora vemos las piezas de uno y otro, pues realmente, o tras este movimiento, por ejemplo, caballo f7, las piezas negras están completamente inútiles, ¿no? O muy pasivas. La torre de f8 no tiene pues ninguna actividad, tampoco la torre de a8, que tampoco se ha activado, el alfil choca contra sus propias piezas, y el caballo en c6, tampoco la dama, pues tiene mucho recorrido. Es verdad que atacan al peón de d4, pero está defendido de momento hasta en 3 ocasiones. Aquí capa blanca mejora su rey llevándolo a g2, y tras g5 realizando o comenzando un tipo de ataque g4 muy bueno por parte de las blancas. Ahora, si las negras capturan, se abre además la columna g gracias a que el rey también se ha llevado a g2. El alfil de casillas blancas tiene mucha fuerza en la posición, y bueno, pues se está ganando más fácilmente. Por lo tanto, g4 de momento paraliza las acciones de las piezas negras, y tras estas jugadas caballo e7. La idea es caballo g6, podría saltar el caballo a f4, en alguna línea h4, de momento está defendido por el caballo de f3, pero bueno, pues también bueno, buscando sus temas, ¿no? Dama e3, y aquí, como vemos, está dando un doble en g5 y se juega torre g8 para defenderlo. Se podría pensar o jugar aquí f4, pero simplemente se retira la dama d2, y nuevamente con la idea de abrir la columna h se puede jugar h4, y bueno, pues nuevamente las piezas blancas tienen bastantes opciones de ganar la partida. Por lo tanto, Corzo defiende la posición, y aquí se juega torre a e1, siendo a4 nuevamente pues un poquito mejor o más interesante. De momento, tras este movimiento, caballo g6 por parte de las negras, como decíamos, y tras g por f5 se juega primero caballo f4. Se está dando un jaque, se ataca al alfil de d3, el rey se retira h2, h1 también podría ser una opción bastante interesante, y tras caballo por d3, dama por d3 y e por f5. Las blancas cuentan con un peón pasado, de momento, o al menos está defendido esta casilla por parte de las negras hasta en 2 ocasiones, solo defendido por la torre, y aquí capa blanca en esta posición comenta lo siguiente.
El juego de posición preparatorio de un ataque es una de las tareas más arduas para la mente de un maestro. Hoy día lo hubiera hecho mejor. Sin embargo, considerando todas las cosas, lo hice bien. Y ahora, en el momento decisivo, concebí una excelente combinación. La partida continúa con C4 por su parte, empezando a lanzar el flanco de dama, y la idea es abrir la posición para no solamente empujar estos dos peones centrales, sino para que este alfil, que de momento no tiene ninguna valía en la partida, va a coger una fuerza tremenda, sobre todo teniendo al rey como está tan encerrado en H8. Tras estas jugadas, la partida continúa con dama E6. El propio Capablanca comenta aquí en esta posición: pensé que él haría dama H6, que ciertamente pues tiene más aguante, y le hubiese dado, si se hubiese jugado dama H6, mejores oportunidades. No obstante, de momento la dama bloquea, pero Capablanca sigue con su plan. C por D5, ataca a la dama, y si la dama se retira, bueno, pues está viniendo E6, dando un doble. El peón de E6 está defendido por el de D5, por lo tanto las blancas ganan pieza. Dama por D5, y aquí Capablanca juega E6. No obstante, la dama no puede capturar ya que está la torre, y tampoco se captura con el alfil, ya que si alfil por torre por E6 y están perdidas las negras. Cuentan con material de menos, y a dama por E6 viene D5 con jaque a la descubierta, ganando la dama en la siguiente jugada. Por lo tanto, la partida continúa con alfil B5, y aquí nuevamente Capablanca comenta lo siguiente. Tras estas jugadas hace dama por B5 entregando la dama, y él mismo comenta: hoy posiblemente yo hubiera jugado dama D2, ¿no? Retirando la dama, y aunque las negras capturan en F1, bueno, pues el peón está atacando en F7. El tema es que el movimiento, o él sigue comentando, pero en aquel tiempo no pude resistir a la tentación del sacrificio de dama. De cualquier forma, la textual fue la única que consideré cuando jugué E6. Por lo tanto, esta era su idea, y aquí lo que juega, siendo mejor dama D2, y él reconociéndolo, y siendo así, él juega dama por B5, sacrificando la dama, y lo que ha hecho o lo que ha conseguido es liberar esta casilla para que el peón pueda avanzar y se dé un jaque a la descubierta. Tiene dos peones centrales pasados potentísimos, y la partida efectivamente continúa con D5, jaque. El caballo, si se pone por medio, pues va a caer por parte del alfil, por lo tanto se cubre con la torre, que queda clavada. E por F7 no se puede capturar este peón, y a estos movimientos, ¿qué pueden jugar las negras? Se juega H6, no siendo lo mejor. En esta posición, y tras jugar H6, él mismo comenta: torre F8 hubiera sido mejor, la partida podría haber continuado como sigue, y él mismo pues esboza una línea pues bastante interesante. Y el tema es que, bueno, pues lógicamente todo lo que él comenta va a misa, ¿no? Por otro lado, si aquí en vez de jugar H6, el problema es que esta dama también está atada a esta casilla, evitando junto con la torre de A8, torre E8. Si captura, pues no sería bueno. Por ejemplo, habría una combinación muy bonita: tras dama por D5, torre E8 jaque, y al cambio de material es verdad que la torre sigue clavada y tienes dama G8. Lógicamente el material es muy superior para las blancas. Torre E1 defendiendo a la dama, evitando quizás pues la captura por parte de las negras, y a estas jugadas no vale prácticamente ninguna jugada. Si H6 defendiendo en G5, ya que la torre no lo defiende, caballo por G5 sacrificando pieza, y tras los cambios dama H7 y torre E8 es mate, ¿no? Por lo tanto, prácticamente sin opciones. La partida continúa, como decimos, con H6, obviamente para retirar al rey de la clavada, y aquí se juega caballo D4, siendo incluso mejor este movimiento, caballo H4, y la amenaza de las blancas es traer el caballo a G6, dar un jaque y, bueno, pues hacer un poco de todo, ¿no? También cubrir con el caballo F8, el alfil sigue presionando a la torre, y el tema es que si se captura el caballo, la línea podría continuar con torre G1. Hay doble en G7 que no se puede defender, dama D7, y tras alfil por el rey puede venir H7.
H8, no capturando, perdón, no coronando dama, sino caballo, se está dando un jaque ganando la dama en la próxima jugada y tras estos movimientos la amenaza de las blancas es torre 7 jaque ganando pues más material. La dama se puede retirar a dar un jaque, D6 bloqueando, se ataca a la dama y tras este jaque torre G2 atacando a la dama. Esta se tiene que retirar a alguna casilla y tras esta jugada torre 7 con nuevo jaque, rey H8 y en pocas jugadas, bueno, pues puede haber temas de mate, ¿no? Se puede dar un jaque más, da igual donde vaya el rey, va a venir una descubierta y tras alfil E5 con este jaque a la descubierta, rey F8 y alfil F4. Hagan lo que hagan las negras, pues puede venir el mate directo en H6. Bueno, se puede prolongar un poquito más con algún tipo de sacrificio, entrega de material. Y bueno, pues muy interesante caballo H4, no obstante, él considera caballo D4, toca a la dama y el tema es que qué hacer con la dama. La dama se retira a F1 entregándola, ya que si aquí en esta posición la dama se retira de 7, hay una combinación muy bonita también. Caballo por F5, doble en G7 y tras dama por F7, ganando el peón, alfil por G7 jaque. Evitando pues entregar la dama en esta posición, rey H7, tienes torre E6, buscando temas de mate, el rey escaparía por G8, por lo tanto casi sin movimientos puede jugar torre E8, pero no obstante el mate está en pocas jugadas, ¿no? Torre H6, jaque, rey G8 y torre H8 sería mate. Por lo tanto, la partida continúa con este devolución de material y así la torre se retira de la columna y del punto de E8. Tras estas jugadas torre por F7, está en el aire algún tema de descubierta, pero realmente no se amenaza nada. Por lo tanto, la partida continúa con torre por F5, torre por caballo por F5, jaque a la descubierta, ahora sí, y rey H7. Si contamos material, pues son torre contra dos piezas menores y peón... hay igualdad, perdón, pero hay un peón pues bastante pasado en la posición. No obstante, hay que ganar la partida y Capa Blanca sigue de la mejor manera jugando caballo E7, un movimiento que como vemos bloquea completamente los movimientos del rey gracias al caballo y al alfil. Y aquí tras estas jugadas de momento torre F8, quizás torre F2 es una idea, ganando el alfil de B2, rey G2 lo evita y tras jugar H5 también y viendo este bloqueo que tiene el rey, pues la única casilla que le queda libre es la de H6 si se quiere activar. D6 ya en la posición, la partida continúa con G4 y tras el cambio de material alfil E5 mejorando la posición del alfil, manteniendo el bloqueo y rey H6. Tras estas jugadas la partida continúa con D7 por parte de Capa Blanca y tras torre D8 cómo se puede defender el peón, ya que como vemos el caballo o ni el caballo ni el alfil tienen acceso a la defensa directa y parece que las negras, bueno, pues ha podido ser un error y Juan Corzo está ganando material. De ninguna de las maneras, ya que tras este movimiento la partida continúa con caballo G8 jaque. La idea de las negras o se captura en la partida, si aquí las piezas negras juegan rey G6 manteniendo la presión sobre este peón, el tema es que tienes caballo F6, el caballo está defendido que a su vez defiende al peón en D7, por lo tanto el siguiente movimiento podría ser alfil C7 y tras todos los cambios las blancas mantienen pieza de más. No obstante, bueno, pues se decide capturar y tampoco va a ir mucho mejor, alfil F6, rey G6 y tras la coronación, ahora sí de una dama, pues llegamos a esta posición en el que Capa Blanca cuenta con pieza de más. Tras este último movimiento, el último comentario que hace Capa Blanca, luego veremos lo que él comenta tras este match y un poquito toda su juventud, dice alfil por D8 y comenta, el resto es fácil, una observación que tengo que añadir antes de cerrar esta época de mi carrera. Considerando mi edad y la poca experiencia que tenía, esta partida es muy notable y el final fue muy bien conducido por mí. Por lo tanto, bueno, pues de alguna manera sobrado, pero lógicamente con las partidas y lo que hemos visto, pues puede decir lo que quiera
y más. Luego veremos lo que añade más adelante. De momento, tras estas jugadas, la partida continúa con B5 por parte de Juan Corzo, rey F2, rey F5 y tras rey E3 ambos reyes comienzan a irse descaradamente hacia el flanco de dama. En esta posición incluso rey D3, podría haber temas de coronación, pero G3 sería un error directamente. Alfil C7 jaque, ganando el peón, por lo tanto primero se juega rey D5 y a rey C3, G3 en la posición. Capablanca fuerza la situación un poquito más, alfil H4, G2 y alfil F2. Bueno, teniendo un alfil muy activo en la diagonal, toca el punto de A7, A5 lo evita la captura y tras estas jugadas quizás Juan Corzo esperaba el error de Capablanca. El tema es que aunque el propio Capablanca decía en su biografía que, bueno, pues estaba algo verde en cuanto a las aperturas, desde luego los finales los dominaba antes de jugar casi al ajedrez. El tema es que si en esta posición se juega a 4, la partida termina en tablas. Lo vemos muy rápidamente, ya que tras esta a 4, si se cambian peones, el tema es que el peón corona en casilla blanca, el alfil es de casillas negras y bueno, pues con alfil o sin alfil son tablas, incluso las negras podrían dar los dos peones. Lo vemos muy rápidamente para aquellos que llevamos menos tiempo. La idea de las negras es llevar el rey al rincón. Aquí hay varias opciones. Incluso se puede coronar entregando material y tras estas jugadas rey B5. Rey B, bueno, movimiento de las negras y aquí, bueno, pues se puede dar incluso un jaque primero. Había anotado rey A8 y rey B5, ¿no? Aquí quería comentar, si rey B6, pues el rey negro se queda sin movimientos y un poquito más adelante, bueno, pues ahora puede empezar con movimientos de retirarse a A7 y a A8 y aunque hay algo de progresión por parte de las blancas, bueno, pues poco más se puede hacer, ¿no? Se juega rey A7 nuevamente, alfil G1 con un jaque, el rey se retira a 8 y bueno, pues tiene que pivotar sobre estas tres casillas en función de lo que haga el alfil. Rey B6, rey B8 y alfil H2 jaque, rey A8 y no hay manera de progresar. Puede haber ahogado en la próxima jugada. Aquí, lógicamente, Capablanca no se equivoca, juega B4 y ahora el cambio pues le va a favorecer. Esto lo evita Juan Corzo, ya que retira su rey a E4, ganando con algo de espacio, pero tras alfil B6 ataca al peón de A5 y lo que Capablanca quiere forzar es que se juegue A4 por parte de las negras. Esto lo ignora Juan Corzo, juega rey D5, rey D3 y tras rey C6 atacando al alfil no puede capturar, ya que se está coronando alfil G1 y rey D5. Parece que no hay progresión por parte de las negras, pero aquí encuentra el movimiento, o había preparado, mejor dicho, el movimiento Capablanca, y es jugar alfil H2 para, bueno, pues la diagonal me sale un poquito torcida, perdonad, ya que así, bueno, pues el rey simplemente tiene dos opciones. Esto es lo que se juega en la partida. Si por cierto, que no lo he comentado, B por A5 en cualquier momento, nuevamente las negras tienen tablas. Da igual que haya dos peones al estar doblados, pues da igual que sea 1, 2 o 3, ¿no? Por lo tanto, se juega alfil H2 y a estas jugadas la partida continúa con rey C6 y aquí es donde gana ya el espacio, perdón, sí, rey C6 y aquí es donde gana el espacio jugando rey D4. Se juega a 4 ganando un tiempo, rey E5 y bueno, pues lógicamente poco más hay que hacer, ¿no? Rey A6, rey C5 y en esta posición finalmente Juan Corzo abandona y Capablanca se lleva el match 4 juegos a 2, habiendo jugadose 11 partidas. En la biografía no lo dice, aunque leyendo por otros sitios se comenta que se jugaron 2 partidas más en las cuales terminaron en tablas, la número 12 y la 13 la ganó Juan Corzo, pero a fin de cuentas era el que llegase a 4 puntos o a 4 partidas ganadas. Capablanca no ganó nada, ya que era un match de exhibición, pero como él mismo decía y tenía toda la razón, solamente con 13 años pues he ganado a un 5 veces campeón de Cuba, por lo tanto él de alguna manera se podía sentir campeón de Cuba en ese mismo momento. Y ahora llegamos a lo que se dice, a lo que dice él después de este tema, en el que comenta y dice lo siguiente: en los próximos años enfoqué mi atención en finalizar mis estudios secundarios. En 1904
o sea, con la edad de 16 años, viajé a Estados Unidos para aprender inglés y prepararme para ingresar en la Universidad de Columbia. En 1905 hice mi primera visita al Manhattan Chess Club de Nueva York. Aunque hacía mucho que no jugaba, gané el primer partido con buen estilo. El tema es que es tremendo, o sea, hasta desde los 4 años hasta los 16 no había jugado continuadamente, no se había estado preparando ni estudiando y bueno, pues ganaba con gran estilo, ¿no? Contra uno de los muchos jugadores de primera de ese famoso club. Me convertí en visitante del domingo por la tarde y un año después, en 1906, ya me veían al menos a la altura de cualquiera de los jugadores de esa institución. En el ajedrez rápido y relámpago era fácilmente el mejor de todos y podía competir con el más fuerte del mundo, como demostré pronto al participar en un torneo llamado Rapid Transit, del que tomaron parte 32 jugadores, entre ellos el campeón del mundo, Dr. Emanuel Lasker. Sin duda el jugador más destacado que había en cualquier tipo de ajedrez. Ese mismo año entré en la Universidad de Columbia para estudiar ingeniería química. Y aquí viene, bueno, pues no lo mejor, pero muy interesante, ¿no? Al aprobar mis exámenes de ingreso, obtuve la calificación más alta de 99% en álgebra, empleando solamente 1 hora y 15 minutos de las 3 horas permitidas para realizarlo. También obtuve altas calificaciones en otras asignaturas científicas. Relato todos estos hechos por si cualquier psicólogo desea sacar alguna conclusión al respecto. Tremendo José Raúl Capablanca y nos veremos a buen seguro en un próximo match. Por mi parte nada más, vamos hablando. Un saludo. Chao.